bien, estamos contentos. Porque Dios, nuestro Señor, pastor y sumo sacerdote, no deja sin pastores a las comunidades cristianas. Y la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es comunidad. Comunidad que camina en la historia. Y en la historia predica el Evangelio, actúa en el nombre del Señor y pastorea en la caridad. Por eso ahora, con la venida y la posesión como vicario parroquial o coadjutor de la parroquia de San Pedro Zacapa, vale la pena que nos hagamos algunas pequeñas consideraciones. Primeramente, un sacerdote no cae del cielo. Es un don, pero que no cae del cielo. Un sacerdote es hombre salido, llamado por Dios de la comunidad cristiana. En este caso, el padre Gerardo, llamado por Dios de la comunidad cristiana como hombre de San Juan Bautista Camotán, donde ejerció su ministerio como diácono y como presbítero poco tiempo, porque acaba de ser ordenado el 26 de julio. Y por eso podemos decir que gozaremos de las primicias sacerdotales del padre Gerardo. Pero no olvidemos, el sacerdote sale del pueblo. El sacerdote como hombre sale de una comunidad cristiana. Y de ahí el Señor llama. De ahí el Señor consagra a aquel llamado que fue ordenado presbítero para el servicio del pueblo, del cual es parte, al servicio de la comunidad. ¿Para qué? Para, juntamente con ustedes, que son miembros del pueblo de Dios, y cada uno como bautizado, como diácono, como presbítero o como obispo, continuamos caminando juntos la obra de Jesucristo. Porque lo que la iglesia hace en el mundo es continuar la obra de Jesucristo. Gerardo, como cristiano, porque él es cristiano, igual que todos, pero como consagrado sacerdote, que no es superior a ninguno de ustedes,
sino que servidor según su vocación sacerdotal, presbiteral, llamado al servicio para predicar la palabra del Señor, para anunciar el reino de Dios y juntamente con la comunidad ir construyendo ese reino de Dios. El sacerdote no se ordena para sí mismo. ¡Chis! No vale la pena. El sacerdote se ordena para el servicio a la comunidad, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios, santificando por los sacramentos, que no son cosas, son actos de Jesucristo en su iglesia para la santificación y la salvación. Pero el sacerdote no es un productor de sacramentos. No es maquinita del sacramento. El sacerdote también recibe la gracia de los mismos sacramentos, en la medida en que es totalmente disponible a la misión. Y el sacerdote, al igual que Cristo, buen pastor, pastorea en la caridad, pastorea en el amor, y en el amor concreto, vivido en las dificultades de la vida. No hay que hacer poesía del sacerdote. El sacerdote como hombre vive las realidades de este mundo. Y como hombre va respondiendo a la llamada del Señor. Y el Señor se constituye en su fuerza. Por eso el sacerdote no es superior a nadie. Es vocación distinta para el servicio. Y es el servicio al pueblo fiel de Dios lo que le da sentido al ministerio sacerdotal. Por eso estamos agradecidos al Señor, Gerardo, por tu venida acá, que lo consideramos un don de Dios al servicio de la comunidad. Nosotros con humildad recibimos la enseñanza que nos viene del Señor a través de su iglesia por el ministerio del sacerdote, que pastorea en la fe, que anuncia la palabra y que actúa en Cristo el Señor. Pero también el sacerdote con humildad aprende de la comunidad en la cual está sirviendo con amor. Ni a un laico que dice que está preparado, ni a nosotros los sacerdotes se nos debe subir el humo a la cabeza. Vamos haciendo lo que el Señor nos permite en lo que nos llamó para ser servidores.
Entonces, Gerardo, aquí hay parte del pueblo de Dios, el cual vas a pastorear en unión con el obispo, con el párroco y con el padre René, que también está trabajando en nuestra parroquia y que estamos llamados a formar comunidad juntamente con ustedes, caminando juntos. Por eso el sacerdote está disponible ¿a qué? A escuchar, a orientar, a consolar a personas, pero también acompañar los grupos para que todos, caminando juntos, vivamos según el deseo de Jesucristo el Señor. En su testamento espiritual, que lo encontramos en San Juan, del capítulo 13 al capítulo 17, ya casi en la parte última, Jesús orando al Padre dijo algo muy hermoso. Habló de la unidad. A ver quién se acuerda cuando Jesús habló de la unidad y pidió al Padre. ¿Qué fue exactamente lo que Jesús dijo? A ver, lo saben, en la punta de la lengua lo tienen. A ver. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Y fíjense que lo que sigue después es durísimo, pero hermoso. Que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. El peor escándalo que podamos dar nosotros los cristianos en una parroquia es la desunión. Cursillos jala por un lado, la renovación por otro lado, las pequeñas comunidades por otro lado. ¿Cómo debemos ir jalando? Unidos, sinodalmente, caminando juntos. Porque miren, no son los eslogans, las frasecitas hechas, las que deben mover la vida del cristiano, porque eslogan aún bíblicos, aún espirituales, hay tanatada de eslogan, pero que si no lo vivimos desde una fe profunda y desde un compromiso vivido en la historia, en medio de las dificultades de cada día, haciendo presente ahí a Jesucristo, se queda en palabras. Obras son amores. Las palabras se las lleva el viento. Y Gerardo, como sacerdote, es un consagrado del Señor. Y la palabra consagración, ¿qué quiere decir? La palabra consagrar. Aquí hay un cáliz. Puedo echarme aquí en el cáliz que me sirve para celebrar la misa una buena tamarindada, un mi buen trago,
de Zacapa Centenario, ¿por qué no le cabe? ¿Por qué no? Está consagrado, tiene un uso exclusivo para consagrar el vino que se convierte en la sangre de Cristo. Ustedes son consagrados, y como consagrados han de vivir ¿para quién? Para el Señor. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Esto lo puedo decir yo con los labios, pero no se trata de decirlo con los labios, hay que vivirlo de corazón. Y esto es lo que Gerardo, como cristiano y como sacerdote, ha de vivir. Consagrado como cristiano. Y la vocación sacerdotal no le vino del aire. La vocación sacerdotal, en el caso de Gerardo, en el caso mío, en el caso del obispo, en el caso del Papa, viene por la consagración bautismal. Es consecuencia de vivir el bautismo, amando a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas del ser, y amando al prójimo de la misma manera. Entonces Gerardo ha venido como servidor, y esto nos alegra muchísimo. Y por eso, aunque no está aquí toda la parroquia, porque la parroquia no es el pueblo de Zacapa, estamos claros en eso. La parroquia es sobre el pueblo, son las aldeas. La parroquia somos todos. Y Gerardo ha venido para servir a toda la parroquia. Por eso hoy estamos contentos y agradecemos al Señor la respuesta que dices como bautizado. Que lo más grande no es ser sacerdote, lo más grande es ser bautizado, y el sacerdocio es consecuencia del bautismo. Entonces estamos en la misma barca, y en la misma barca vamos sirviendo cada uno según su propia vocación. Que el Señor nos ayude a todos para vivir plenamente el Evangelio, como dice la carta a los hebreos, poniendo la mirada en el trono de la gracia. ¿Y el trono de la gracia quién es? Jesucristo el Señor. Porque a veces, como dice el Evangelio, ponemos el ojo en los demás y ve las críticas, y de las críticas ahí vamos todos. Pelamos a los demás, pelamos al sacerdote y pelamos a medio mundo. Y lo fundamental es guardar la caridad y el amor. Que el Señor nos ayude pues a caminar juntos como cristianos según la vocación que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Pocos días hace que Gerardo y también Diego, que ayer tomó posesión en Bogotá, fueron ordenados. Yo tengo casi 46 años. Digo yo, ya es alguito. Pero cuando miraba al padre Rogelio, que llegó a 65 años de ordenado, yo decía, mira vos, todavía te falta bastante.
Que el Señor pues te dé larga vida, te dé la alegría en la vivencia fecunda del ministerio, en la fe, en el compromiso con la gente, especialmente con los más pobres, con los más débiles, porque a veces buscamos gente chanclera y estamos para todos, ¿verdad? Para servir a todo el pueblo de Dios. Que Dios me los bendiga y que a nosotros los presbíteros el Señor nos dé la alegría y el gozo de servir siempre a la comunidad. Nos vamos a quedar en silencio un momentito pensando en lo que la palabra nos ha